Invitamos entonces a la química farmacéutica Naira Valencia Costa. Ella es magíster en atención farmacéutica, jefe del servicio farmacéutico del Hospital Universitario San Vicente Fundación, con 20 años de experiencia en la dirección de servicios farmacéuticos de alta complejidad, con enfoque de gestión del riesgo y estándares nacionales de acreditación, implementación de procesos de mejoramiento continuo y analítica de datos. Docente de cátedra de la Universidad de Antioquia con 18 años de experiencia en las áreas de farmacovigilancia, farmacia clínica y administración de servicios farmacéuticos. Naira, es un gusto tenerte por acá. Mientras la doctora Naira se acomoda, les recuerdo que la feria la tendremos ubicada todo el día en la parte posterior. Ahora los invitamos a escuchar la ponencia que nos tienen preparados y que en diferentes momentos pues sí se pueden acercar a la feria. Bienvenidos de vuelta y bienvenida doctora Naira. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a COAM por la invitación, muchas gracias a ustedes por su atención. El día de hoy vengo entonces a contarles un poquito de esa experiencia que hemos tenido en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación de Medellín con todo el tema del programa de farmacovigilancia y cómo las estrategias que hemos ido implementando nos han servido para gestionar ese riesgo tan importante del que les hablaba José hace un momento. Les voy a contar el trabajo de todo un equipo, no es un trabajo mío, es un trabajo de un gran equipo de trabajo, valga la redundancia que tengo, que se compone pues de químicos farmacéuticos y regentes de farmacia que apoyan toda esta gestión. El contenido que vamos a ver durante la charla, vamos a hablar un poquito de generalidades del programa de farmacovigilancia de la institución. Vamos a ver algunos datos epidemiológicos para que ustedes entiendan un poquito el contexto del alcance de lo grande que es nuestro programa. Les voy a hablar de las estrategias que hemos implementado, pues que es como el fuerte de la charla y lo que les va a servir a ustedes para tomar muchas herramientas al respecto. Y si nos da tiempo, hacemos una demostración de algunos aplicativos que les voy a contar durante la charla para que los veamos en vivo y en tiempo real. Entonces, hablemos un poquito de la estructura de nuestro programa de farmacovigilancia. Nosotros tenemos un programa de farmacovigilancia de muchos años de trayectoria. Estoy hablándoles más o menos del año 95, está posicionado en el hospital el programa de farmacovigilancia, pero más o menos a partir desde el año 2005 se empezaron a ver pues como estrategias y datos contundentes pues al respecto. Esta es nuestra estructura básica. Lo primero y lo más importante es que no somos una isla aparte dentro de la institución. Nosotros hacemos parte de todo el programa de seguridad del paciente y eso es muy importante a la hora que en sus instituciones hablen del tema de farmacovigilancia. Hay que ser conscientes de que tenemos que hacer parte de todo el tema de seguridad, porque cuando hablamos de seguridad no solo hablamos de farmacovigilancia, sino de otro tipo de eventos adversos que se presentan, y más si estamos hablando de instituciones hospitalarias como la que yo pertenezco. Entonces, la base es la evaluación de incidentes y eventos adversos. Es muy importante tener presente que siempre debemos evaluar ambas cosas: incidente donde no hay daño, evento adverso donde se presenta el daño. Partimos de una notificación. Esta notificación la hace el personal asistencial a partir de nuestro sistema de información, y también hacemos búsqueda activa. Esto es muy importante combinarlo en ambos programas, para que ustedes tengan el alcance de ambas cosas, y sobre todo tener muy presente que cuando los entes regulatorios, sea INVIMA o seccional de salud, van y te verifican el alcance de tu programa de farmacovigilancia, siempre te van a pedir que hagas ambas cosas, tanto farmacovigilancia pasiva como farmacovigilancia activa. Hacemos una evaluación. La evaluación siempre está a cargo del químico farmacéutico encargado del programa y de todo el personal implicado. Les decía que no solamente no podemos ser islas aparte del programa de seguridad del paciente, sino que también tenemos que involucrar a todo el personal asistencial en el análisis de un evento adverso. Luego pasamos a la calificación. Nos basamos mucho en el tema de causalidad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa? Enseguida les voy a mostrar ese detalle de causas. La evitabilidad, si ese caso que estamos evaluando fue evitable o no evitable. Y la severidad, o sea, el daño que hubo en el paciente, si fue leve, moderado o severo. Y tenemos 3 variables de calidad que todos ustedes como farmacéuticos o los que somos farmacéuticos conocemos muy bien, que son necesidad, efectividad y seguridad.
Desplegamos unas acciones, esas acciones van encaminadas a todos los actores dentro de un caso de farmacovigilancia, llámese paciente, personal implicado o acciones transversales como las que les voy a mostrar a continuación, y generamos unos indicadores y unas estadísticas institucionales y el reporte al ente regulador. Entonces, así funcionamos básicamente. Y tenemos una estadística tabulada desde el año 2005 a septiembre, hicimos el corte para esta charla septiembre de 2022, de más de 10.622 casos. Entonces miren que nuestra casuística es bastante grande y bastante importante, ¿cierto? Es un programa de farmacovigilancia bastante robusto. Y me voy a concentrar en esta araña, como la llamo yo, porque es el desglose de esos 10.000 y punta de casos que les acabo de mostrar y la forma como se nos están presentando, cuáles son los más importantes para intervenir y qué hemos hecho para eso. Entonces, miren, donde ven la alertica titilando, son como nuestros grandes problemas que hay que intervenir y que tenemos que generar estrategias. Entonces, les decía que tenemos 10.622 casos a septiembre, de esos tenemos 4.034 incidentes, o sea, no hubo daño, pero el paciente estuvo en riesgo de presentar un daño, y tenemos 6.588 eventos, donde sí hubo un daño en el paciente. Si le hacemos a este dato general, y hablando de lo que les decía hace un ratico, que cada caso lo calificamos como evitable o no evitable, dependiendo de ese daño, vamos a encontrar que tenemos un porcentaje muy parecido en casos evitables, 5.423, y en casos no evitables, 5.199. Pero si nos vamos al tema de los evitables, que es donde tenemos que hacer nuestra mayor intervención, porque si nos venimos al no evitables, estamos hablando que la gran mayoría de esos no evitables son reacciones adversas a medicamento de tipo idiosincrásico, o sea, las esperadas, donde el paciente tuvo un problema. Miren, esos problemas fueron leves, moderados y severos. Miren la cantidad de casos que tenemos de RAM, de idiosincrasia, pero que no quiere decir que no son un problema en el paciente, pero no son evitables. El paciente iba a hacer la reacción porque era esperado según la literatura. Y tenemos algunos casos de compras, y aquí ustedes, yo sé que aquí en este público tenemos muchos directores de servicios farmacéuticos, y quiero hacer una alerta muy especial sobre cómo los servicios farmacéuticos también somos generadores de eventos adversos en los pacientes por falta de medicamentos. Cuando un paciente no le llega un medicamento, la falta de suministros, nosotros somos responsables de eso. Entonces quiero generar como conciencia al respecto. Y por eso ven en esta diapositiva, dentro de los casos no evitables, que hay algunos casos asociados a compras, y muchos de ustedes compran, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El proveedor no nos cumple. Un agotado a nivel nacional, cosas que pasan con el medicamento, que por más que nosotros queramos, el medicamento simplemente no llegó. ¿Y es culpa de quién? De nadie. Pero el paciente tuvo un problema, sí. Y miren esos casos asociados a compras, la mayoría afortunadamente se nos han comportado como incidentes, pero también hemos tenido casos leves de evento adverso y casos moderados. Listo, entonces está la parte de nuestra no evitabilidad. Pero si nos concentramos en este pedacito de la gráfica, vemos que la alerta está titilando sobre unos casos muy específicos. Entonces, casos asociados a esa falta de suministros que les hablaba, casos asociados a compras, porque es que a veces no lo compramos a tiempo, no generamos las órdenes de compras a tiempo, casos asociados a errores de enfermería y casos asociados a errores médicos. Entonces, dentro de nuestra causalidad, dentro del histórico del programa de farmacovigilancia, estos son nuestros 4 grandes problemas. Teniendo en cuenta que estos 2 casos de suministros y de compras los empezamos a evaluar dentro del programa de farmacovigilancia solo a partir del año 2021. Entonces miren que tienen una gran casuística. ¿Qué quiere decir esto? Los teníamos por fuera del radar de farmacovigilancia. ¿Se evaluaban? Sí, pero no con el rigor que amerita evaluarlos desde farmacovigilancia. Entonces ahí quiero generar la primera alerta y la primera enseñanza en todo este tema. Entonces, viendo cómo es nuestro comportamiento y viendo cómo es todo esto, vamos a empezar a hablar de esas cifras que les digo, de cómo se nos comporta nuestro indicador y dónde hemos tenido picos importantes donde necesitamos tomar acciones. Estos son los 3 últimos años donde hemos concentrado pues nuestro mayor número de acciones.
Tenemos un indicador que se denomina índice de problemas relacionados con medicamentos y les contaba que esos casos de problemas asociados a compras y suministros los empezamos a evaluar a partir del año 2020, les dije 2021, pero es 2020, plena pandemia, ¿cierto? Para acabar de ajustar. Miren cómo venía el indicador estable con una meta de, esto es un índice por cada 1000 pacientes, y miren qué pasó en el mes de marzo cuando empezamos a recopilar todos esos casos de compras y suministros. Se nos elevó de una manera importante. Aquí empezamos a desplegar algunas de las acciones que les voy a estar mostrando. Este es el comportamiento del indicador en 2021. Estuvimos muy por debajo de la meta, empezando el año con un pico pues como importante. Y este ha sido el comportamiento en el año 2022. Bajamos la meta, miren que las acciones implementadas nos llevaron a bajar la meta de 20 a 10, que eso también es muy importante, que ustedes vayan retando la meta que tienen con las acciones implementadas. Y miren que por aquí, a pesar de que bajamos la meta y nos hemos mantenido y vamos muy bien en el año, miren que hay picos, ¿cierto? 10.13 por aquí, 8.53, que se pasan como de la mediana que manejamos. ¿Qué pasa eso? El personal se relaja. Entonces uno siempre en estos programas, y esa es otra de las enseñanzas y de los consejos, tiene que estar insistiendo en las medidas y en las acciones. Entonces, vamos a entrar en detalle de qué hemos hecho para lograr impactar todos estos eventos adversos que les estoy mostrando. Entonces les voy a hablar de 3 grandes estrategias. La primera es todo lo que tiene que ver con estandarizar el uso de medicamentos de alto riesgo en la institución, que ese es un tema muy importante para los que están acreditados y para los que buscan acreditación en Joint Commission, saben que eso es súper importante. Aplicaciones informáticas diseñadas a medida, y aquí les quiero traer un tema muy de innovar, esa palabra también quiero que les quede como enseñanza de esta charla. Hay que innovar y hay que empezar a pensar de manera muy robótica y muy en la tecnología para que la tecnología nos ayude también a solucionar problemas. Entonces, con estas 2 estrategias hemos logrado impactar esos problemas de administración y prescripción, que son nuestro grueso grande. Y tenemos otra estrategia muy asociada al servicio farmacéutico y la trabajamos muy de la mano con el área de compras y suministros, que tiene que ver con los ajustes en los puntos de stock y pedido, que nos ha ayudado pues como a impactar eso. Entonces vamos a entrar en detalle de cada una de ellas. Primero vamos a hablar de medicamentos de alto riesgo. Entonces, según la literatura, el medicamento de alto riesgo es todo medicamento que lleva un riesgo mayor de causar un daño significativo en el paciente. Si cometemos un error en el uso de ese medicamento, vamos a tener un problema. A este tema le venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Tenemos un protocolo que se denomina Protocolo para el Manejo Seguro de Medicamentos de Alto Riesgo. Y esto que ven aquí son nuestras principales estrategias, etiquetas que incluyen medicamentos de alto riesgo y medicamentos LASA, los que se ven igual o suenan igual, y una estrategia pues como en la dispensación, en una bolsa específica de un color que ayude al personal asistencial a eso. ¿Qué medicamentos hacen parte de nuestro protocolo de medicamentos de alto riesgo? Todo lo que en farmacovigilancia, o sea, en esos 10.000 y punta de casos que les acabo de mostrar, consideremos un evento centinela. ¿Qué es para farmacovigilancia un evento centinela? Aquel evento que sea evitable y severo. Listo, esa es nuestra definición específica. Entran también todos esos medicamentos. Nuestra base para generar este protocolo de alto riesgo es la bibliografía internacional del Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos. Entonces esta página es muy importante, los invito a que la revisen. La encuentran así con esta sigla ISMP, y es la página que habla de todo a nivel internacional, de todo lo del manejo de medicamentos de alto riesgo, te dice cuáles son los medicamentos, los grupos de medicamentos y todo eso. Eso nos da entonces que tenemos en nuestro protocolo de alto riesgo 12 grupos farmacológicos, 89 principios activos y 143 presentaciones. ¿Eso qué es? Un gran problema, porque es una gran cantidad de medicamentos a vigilar. Nosotros más o menos en nuestro catálogo institucional o AMECO institucional estamos manejando alrededor de 2.000 descripciones de medicamentos, y miren que si sumamos todo esto, pues la cantidad de medicamentos que tenemos para vigilar es mucha. Entonces, si nos paramos en el número de medicamentos, en la cantidad de pacientes, tenemos un hospital de casi 500, 600 camas, y lo grande que es, pues las acciones de vigilancia y control se vuelven mucho más complejas. ¿Cómo medimos entonces y cómo le hacemos seguimiento a que la gente nos haga caso con el tema de alto riesgo? Y cuando hablo de la gente,
o del personal, hablo de nuestro personal del servicio farmacéutico, que los auxiliares introyecten eso a la hora de la dispensación, que el personal médico lo tenga presente a la hora de la prescripción y que enfermería lo tenga presente a la hora de la administración. Entonces, hacemos un seguimiento a la adherencia del protocolo, que enseguida les voy a mostrar un poquito de eso. Los medicamentos están clasificados, lo que les decía, como alto riesgo y LASA. Los LASA también hacen parte del protocolo. ¿Y cómo medimos eso? Con el conocimiento de las directrices, que el personal sepa qué está haciendo, con unas políticas muy claras que tenemos al momento del almacenamiento y al momento de la dispensación. Entonces, si hablamos de cada uno de los actores, porque son muchos los actores, empezamos que desde nuestro sistema de información, de nuestra historia clínica, tienen que haber alertas y cosas específicas para que el personal lo pueda identificar. Porque ustedes se sientan con el personal médico y con el personal de enfermería y dan una charla de medicamentos de alto riesgo y algunos pondrán cuidado, a algunos les queda la información, pero nadie se va a saber de memoria cuáles son los medicamentos de alto riesgo de la institución. Es imposible, ni siquiera nosotros como farmacéuticos, que somos los que generamos las medidas. Entonces ustedes tienen que empezar a diseñar una serie de estrategias y de alertas en todo su sistema de información y en todo su almacenamiento visual para que la gente haga recordación del tema. Entonces aquí tenemos nuestra historia clínica en SAP. Cuando un médico va a prescribir un medicamento, entonces miren que cada que selecciona un medicamento le dice el tipo de medicamento. Entonces le recuerda que es un medicamento de alto riesgo. Cuando ya lo deja prescrito en su historia clínica, también esas parejas que tenemos de medicamentos LASA, que suenan igual o se ven igual, miren que aquí acetaminofén y acetazolamida las tenemos las primeras iniciales en minúscula, para que ellos también tengan presente como eso. Entonces, una estrategia visual chévere, que sí o sí el que esté prescribiendo o el que esté administrando un medicamento la va a tener que leer, y práctica. Este es el protocolo. Aparte del protocolo, puede que no lo vean muy bien, pero voy a tratar de leerles algunas cositas, y es ese tema de esas directrices que ustedes tienen que hacer cumplir. Entonces, miren, lo tenemos clasificado por grupos de medicamentos. Aquí, por ejemplo, están los antagonistas, los agonistas adrenérgicos, perdón, y sobre cada medicamento decimos cuál es la etiqueta que tiene que llevar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de las etiquetas. ¿Dónde tengo ese medicamento en el hospital? Entonces aquí dice que este medicamento, que la epinefrina, solo la puedo tener en el servicio farmacéutico porque su uso puede ser letal, y está autorizada solo para estar en los carros de paro, ¿cierto? Entonces ahí les vamos diciendo a la gente cómo van generando pues como esas estrategias, y si tengo una cantidad autorizada, ¿cuál es la cantidad? Porque tampoco es que si es de alto riesgo van a poder tener todas las cantidades que quieran. Créanme que esto es un trabajo complejo, sobre todo con el personal de enfermería, y sé que por aquí también hay muchas enfermeras por el tema de que enfermería está acostumbrado a tener los medicamentos ahí más cerquita, todo ese tipo de cosas, entonces se vuelve complejo, pero es un trabajo también de educación y de compromiso de todos. Y por aquí a este ladito vemos algunos ejemplos de parejas de medicamentos parecidos, y van a ver que tenemos stickers de muchos colores. Ahora se los muestro, pues naranja, verde, y las instrucciones sobre esos stickers. Miren esto qué chévere, dice de dónde viene la evidencia, porque es muy importante que la gente nos crea que esto sale de alguna parte. Estas son algunas de nuestras etiquetas o todas nuestras etiquetas, y miren que si ustedes las leen no todas dicen lo mismo. Hay una etiqueta general que dice, ojo, cuidado, medicamentos de alto riesgo, pero si ustedes empiezan a leer, para los relajantes musculares en el servicio farmacéutico, porque entonces las alertas son para el personal que despacha, los dispensadores, y para el personal de enfermería que va a administrar. Entonces miren, relajantes musculares, alto riesgo, puede causar paro respiratorio, dispensar exclusivamente a UCE, urgencias y quirófanos. Estas etiquetas se las tenemos pegadas en las estanterías a los auxiliares para la hora del despacho, entonces miren que es bastante práctico. Por aquí hay otras de relajantes musculares en el stock del servicio. Entonces miren, la misma etiqueta de relajantes el mismo grupo farmacéutico, relajantes musculares, tiene una alerta en el servicio farmacéutico, pero tiene otra alerta distinta en el servicio de hospitalización donde se va a administrar. Entonces, ¿qué dice la de relajantes musculares? Alto riesgo, causa paro respiratorio, solo administrar si cuenta con un equipo de ventilación. Entonces, es seguir como la cadena
del medicamento, pero que cada uno tenga las alertas que necesita tener. Por aquí hay otros ejemplos para el servicio. Bupivacaína, por ejemplo, no administrar por vía intravenosa puede ser letal. O sea, cosas que si el personal de enfermería lo hace va a ser gravísima. Adrenalina, hidromorfina, morfina, o hidromorfona y morfina, otros ejemplos. Estas son nuestras parejas de etiquetas. Entonces miren que unas son verdes y otras son naranja, de acuerdo pues a lo que hayamos definido en el protocolo. Tienen la parte introyectada de LASA, de dónde se parecen, el código del medicamento institucional y la solución, el grupo farmacológico y el tipo de principio activo que es. Entonces miren que esta es hidromorfona y esta es morfina, marcadas como pareja LASA, pero con la alerta. Entonces es muy chévere porque ustedes entran al servicio farmacéutico de nosotros y ven como una especie de salpicón, como lo llamo yo, ¿cierto? Con todos estos colores, pero que son alertas visuales que le generan eso a los auxiliares. Les decía hace un ratico que medimos. Esto hay que medirlo, si no la gente no va a lograr la adherencia de eso. Este es un pedacito de la lista de chequeo que aplicamos en los servicios, donde le preguntamos al personal asistencial si sabe qué es el protocolo de alto riesgo y implementar sus directrices, si la enfermera del servicio administra los medicamentos de alto riesgo o si delega la administración. Aquí hay un tema también de administración importante. Si las prescripciones están completas con los medicamentos de alto riesgo, todo este tipo de cosas. Si el personal de enfermería conoce las directrices de la ubicación y de todo eso. Y miren que esta es nuestra última medición de este semestre de este año, y miren el porcentaje de cumplimiento es del 87%. Entonces no hacen caso, sí, están haciendo caso, vamos por buen camino. ¿A dónde necesitamos llegar con esta meta? Al 100, ¿cierto? Si estamos hablando de que son medicamentos de alto riesgo y que todo hay que cumplirlo, tenemos que llegar al 100. Entonces, lo que les decía, es un trabajo pues como arduo. Esta es nuestra bolsa de dispensación, donde los medicamentos de alto riesgo siempre van en una bolsa rosada y el personal de enfermería tiene prohibido no recibirlos si no llegan en esa bolsa rosada, con la etiqueta dependiendo del tipo de medicamento según les acaba de mostrar, las etiquetas pues que ya se las mostré, y el tema de la administración lo medimos por algunas otras estrategias que les voy a mostrar a continuación, que se llaman Vademecum-Nidime. Entonces, primera estrategia, alto riesgo, invitación a revisar esos medicamentos de alto riesgo y a mirar cómo se están comportando en la institución. Vamos a nuestra segunda estrategia, y esta compone pues como varias partes, y era lo que les decía de las aplicaciones informáticas que hemos ido desarrollando en los últimos años en la institución. En los últimos 2 años le hemos trabajado fuertemente a esto. Aquí le doy todos los créditos a una de nuestras químicas farmacéuticas, Laura Rendón, que a pesar de ser química farmacéutica se ha metido en el cuento de desarrollos de aplicativos, ¿cierto? Entonces también invitarlos a pensar desde nuestro quehacer farmacéutico en innovar en otra serie de cosas que también es muy importante hacer. Entonces aquí les voy a hablar de lo que nosotros denominamos nuestros robots, porque no son más que eso, es poner a la máquina a pensar por nosotros y a extraer información donde el farmacéutico luego haga una intervención. Y les quiero mostrar esta diapositiva que a mí personalmente me gusta mucho porque nos mide el impacto de lo que hacen esos aplicativos frente al personal. Entonces, a nivel gerencial, esto también abre los ojos, ¿cierto? A los gerentes les gusta mucho que les digamos que les va a costar menos personal y que les vamos a dar las mismas herramientas. Entonces, es importante, tenemos varios aplicativos. Uno se llama el aplicativo de Más Gestión, que es el que nos ayuda a auditar todas esas prescripciones de medicamentos no PBS y PBS alto costo, que ustedes saben que ahora con el tema de las EPS es importante. Un aplicativo para toda la producción de medicamentos en unidosis y 2 aplicativos para el personal asistencial que son muy importantes, que se llaman DIME y Vademecum, que enseguida los vamos a detallar. Entonces, por ponerles un ejemplo, cuando cuantificamos esta actividad de hacer auditoría a las prescripciones, sin el aplicativo hubiéramos necesitado más o menos 15 personas, 2 QF, 2 regentes de farmacias y un médico, sin tener un aplicativo. Desarrollando un aplicativo informático, pasamos de 15 personas a 5. Esto es lo que yo les digo, que ayuda mucho la tecnología a optimizar pues personal, sin decir que el personal no lo necesitemos. Ojo que no estoy diciendo reemplacemos farmacéuticos por máquinas o por robots, no, sino que optimicemos un poquito el tema. Entonces, pasar
ahorros importantes con el personal, un ahorro total por mes de más de 91 millones de pesos en salarios con el uso de estos aplicativos, optimización de procesos más rápidos, más confiables y sobre todo una analítica confiable y en línea para poder tomar decisiones. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos de esos aplicativos. El primero es uno muy sencillo. Ustedes vieron que uno de nuestros principales problemas eran los problemas de administración, ¿cierto? Porque enfermería sí o sí, por más que tengamos centrales de mezclas, siempre va a seguir preparando medicamentos, primeras dosis o medicamentos que no tengamos dentro de la central de mezclas. Entonces aquí diseñamos un aplicativo muy sencillo que se llama DIME. DIME es para el cálculo de reconstitución y dilución de medicamentos, ahí viene la sigla, dilución de medicamentos, y es un aplicativo que permite al personal de enfermería obtener la forma específica para reconstituir y diluir el medicamento para uso intravenoso. ¿Qué problema teníamos con esto? Cálculos manuales que hacía el personal de enfermería, intoxicaciones, flebitis, subdosificación, todo esto. El objetivo era automatizar algo pues de manera rápida. Entonces aquí en un aplicativo en Excel Docs de Google con lenguaje de JavaScript, mire que son cosas que en el día a día manejamos, quien no maneja Google, pero entonces aquí empezamos a meter una serie de lenguajes y bases de datos que no son afines para todos y ahí es donde los motivo pues como el tema de innovar. Este es DIME, es una hoja de cálculo donde el personal de enfermería pone el código o las iniciales del medicamento que desea buscar, la dosis que necesita el paciente y llenar una pregunta si requiere o no volumen, si tiene o no restricción de volumen, y automáticamente él le saca toda la recomendación. Se recomienda que reconstituya, de acuerdo a esta dosis, 2 unidades del medicamento con 10 mililitros de este solvente, tome 13 de la solución reconstituida y dilúyela con al menos 117 de algunos de los siguientes solventes. Es la dosis exacta. Si se equivocan, es porque no leyeron, ¿cierto? O sea, no tienen ni siquiera que hacer cálculo, es simplemente ir y coger la dosis exacta y les da unas observaciones adicionales. Administre la infusión durante tanto tiempo, eso es muy importante. Entonces con esto hemos logrado impactar casi en un 45% nuestros errores de administración. Entonces les da instrucciones sobre la forma de preparación, la forma de administración y las claves para el manejo seguro. Primer aplicativo, este fue el primer hijo, es algo que se diseñó primero en Excel y que hoy en día hace parte, mírenlo por aquí en la flechita, dice DIME, hace parte de nuestra historia clínica electrónica. Entonces lo probamos, lo pusimos a prueba, el personal de enfermería lo aprendió a utilizar y hoy simplemente entran a la historia clínica electrónica, le dan clic aquí y se les despliega esta ventana para que hagan el cálculo. Sencillo, práctico y fácil y funcional, y que si miramos los datos de administración han disminuido pues los errores de administración. Nuestro segundo aplicativo es el Vademecum de medicamentos, es un documento sí, que existía como documento hace muchísimo tiempo, pero que teníamos unos problemas importantes. La información estaba fragmentada, desactualizada y en inglés algunas veces, dependencia a internet, entonces el personal lo que hacía era entrar a internet a mirar cosas y dificultad para reconocer la información confiable. Entonces se les diseñó un aplicativo que está a través de la página de nuestro hospital, de la intranet de nuestro hospital. Entran aquí, enseguida si nos da tiempo hacemos la demostración, entran aquí al Vademecum institucional y se les despliega esta información en línea y desde cualquier parte del mundo donde estén. Entonces es muy interesante porque ya no dependemos de que estén conectados directamente en el hospital o si un médico tiene una duda, una enfermera tiene una duda con el medicamento, pueden entrar al Vademecum con su usuario institucional desde cualquier parte porque funciona a través de internet. Entonces tiene aquí la información del medicamento, entonces les decimos el código, todas las indicaciones de uso, el tema de medicamentos de alto riesgo que se sigue conservando dentro del Vademecum y les damos también unas pautas para la preparación y administración, fuera de lo que está en DIME. Este Vademecum es súper chévere, tiene absolutamente todos los medicamentos de la institución
Y como les decía, lo pueden consultar en línea desde cualquier parte del país o del mundo donde estén. Es muy curioso porque vemos que hay personal que sale a vacaciones y se les conecta desde Estados Unidos, desde México, desde donde estén en vacaciones pueden hacerlo. Entonces ustedes ¿cómo hacen eso? ¿Cómo rastrean eso? Este aplicativo de Data Studio, que es donde está montado el Bademecum, nos permite primero rastrear la cantidad de usuarios y el total de usuarios nuevos que entran en un determinado periodo de tiempo. Esto nos permite medir la adherencia al uso de la herramienta y mirar que el personal sí la esté utilizando. Entonces miren que en línea podemos ver cómo es nuestro nivel de consulta, cuántas vistas tenemos en determinado periodo de tiempo, total de usuarios y este dato que es súper importante, cuántos usuarios nuevos han ingresado, para poder ver que el personal sí lo esté usando. Y podemos ver qué páginas han visitado dentro de ese Bademecum. Entonces, si entraron más a la página de preparación o administración, o si entraron más a la página general, ¿cierto? Entonces, súper importante. Aquí no se ve muy bien, está un poquito oscuro la diapositiva, pero este es el mapa del mundo, y aquí es donde les digo que cómo rastreamos desde dónde se están conectando. Pues nuestra gran mayoría de usuarios, el 99% se conectan desde Medellín, obvio, porque es desde el hospital, pero como les digo, ha sido bastante chévere y bastante gratificante ver cómo se conectan cuando están también por fuera del hospital. Entonces, una herramienta de difícil construcción por la cantidad de datos que tiene, pero muy útil, y sobre todo hay una cosa, lo que les decía ahorita, somos un hospital muy grande y el número de consultas a un servicio farmacéutico ustedes imaginan que es bastante grande. Con herramientas como esta nos evitamos que estén llamando, ¿cierto? Porque ellos simplemente entran, hacen la consulta, si ven algo que no entienden pues llaman, pero la cantidad de consultas que se disminuyen por esto en llamadas al servicio farmacéutico es impresionante y tenemos la información estandarizada para todos. Este es nuestro último aplicativo y uno de los más grandes, por decirlo de alguna manera, y es todo lo que tiene que ver con la auditoría de prescripciones en tiempo real. Lo más importante de estos aplicativos es que todo, absolutamente todo, es en tiempo real y eso es muy importante, tanto para el personal que lo está consultando como para nosotros, los líderes y directivos, tomar decisiones. Entonces, esto es un aplicativo web diseñado con un frontend en SPED de Google, backend en JavaScript, gestionado por AppScript. Miren que son términos un poco complejos para algunos, pero que ya va aplicado al tema informático son bastante importantes. Maneja una analítica en Data Studio y actualizada para almacenamiento de datos en MySQL, que es la base de datos que compramos actualmente, porque este aplicativo a la fecha cuenta con 4 millones de datos aproximadamente almacenados por la cantidad de prescripciones que se nos generan diariamente. Estos datos son almacenados pues estratégicamente para facilitar la toma de decisiones y la toma de decisiones individuales y gerenciales y sobre todo con evaluación en tiempo real. Entonces, ¿qué hace este aplicativo? Este aplicativo entra, gestiona información desde nuestra historia clínica, nos trae unos medicamentos a auditar, hay una serie de auditores aquí en cada una de estas hojas de auditoría y nos arroja este resultado, que son tableros, como les digo, en tiempo real. Enseguida miramos si lo podemos ver, donde yo puedo ver quién me está formulando, quién es el médico que me formula, qué medicamento me formuló, cuánto me costó ese medicamento. Puedo ver el total de prescripciones, cuánto me está costando esa prescripción, cuántas auditorías estoy haciendo sobre cada una de esas prescripciones. Y una cosa muy importante, puedo ver qué errores estamos cometiendo, qué auditorías o qué prescripciones me hicieron completas y las cerré satisfactoriamente, pero qué prescripciones cerré con error, cuáles fueron las causas de ese error, cuánto me va a costar ese error, porque entonces miren que aquí es tema de seguridad, aquí es tema de costos y aquí es temas administrativos. Cuando yo les digo cuánto me va a costar ese error, es como esto fue una prescripción de un medicamento no PBS que se me fue con riesgo, o sea, se me fue con un error, no lo pude corregir, ¿eso en qué se me va a convertir después? En una glosa, ¿cierto? En una glosa, en una evolución, pero también audité el riesgo clínico.
verifiqué que al menos al paciente le hubiera prescrito de manera adecuada. Entonces esto es muy chévere a nivel gerencial, porque como aquí puedo saber qué medicamento fue y qué médico fue, la acción es directa sobre el médico, ¿cierto? Entonces ya verán que a los líderes les gusta mucho esta herramienta para poder vigilar al personal médico en esos errores de prescripción. Entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022 disminuimos la cantidad de errores en un 7.2%, alrededor de 1.000 prescripciones que se nos estaban presentando con errores, y los cierres con riesgo de pérdida en un 3.9%, alrededor de 400 prescripciones. Entonces miren que son aplicativos que nos permiten gestionar el error y el riesgo en tiempo real y poderlo intervenir de manera adecuada. Y esta es nuestra última estrategia, que también nos ha dado muy buen resultado y que les va a servir mucho a ustedes en la parte administrativa, y son los ajustes en los puntos de stock y de pedido. Entonces, nosotros siempre, y los que administran servicios farmacéuticos, siempre hablamos del tema de consumo promedio mensual, ¿cierto? Es como nuestro estándar en la cabeza para siempre definir un stock de un medicamento. Pero pensemos en pandemia, por ejemplo, y qué pasó con el consumo promedio mensual en la pandemia. Ya no nos sirven, ¿cierto? Hay que reevaluarlos, porque muchos medicamentos pasaron a ser los que manejamos midazolam. ¿Cuánto fue su consumo promedio mensual de midazolam durante la pandemia? Eso era una cosa exorbitante. Entonces, si tiramos un cálculo de consumo promedio mensual de los últimos 3 años, sabemos que los datos de pandemia van a estar muy disparados, ¿cierto? Entonces les mostré al principio de la presentación que muchos de nuestros errores eran derivados del mismo servicio farmacéutico, de esa parte administrativa. Entonces aquí nos diseñamos una estrategia, también metiéndole un poquito de esa tecnología que les estoy hablando, que se llama hacer evaluación de consumos a través de histogramas. Entonces, los problemas relacionados con suministro representan el 35% del total de esos casos evitables que yo les mostré. Estos problemas tienen varias causas, y las más frecuentes es el agotado de medicamentos en la institución por los puntos de pedido, razón por la cual se realizan ajustes a estos puntos de pedido y de stock de acuerdo al consumo y por histogramas en un programa realizado en Python. No sé si han oído hablar de este programa. Python es algo que nos lleva a generar estadísticas importantes y nos permite generar estos histogramas que ven aquí. Este es un ejemplo, y muy centrado no en el consumo promedio mensual, sino en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Entonces nos ayuda a reevaluar un poquito, sin dejar de lado el consumo promedio mensual, porque son cosas que todos sabemos utilizar, pero sí a comparar ese consumo promedio mensual con lo que nos arroja un histograma por cada medicamento. Entonces en Python corremos esos histogramas. Cada medicamento de nuestro hospital tiene este histograma, que los actualizamos cada determinado periodo de tiempo y hacemos una comparación de cuál sería nuestro stock mínimo, stock máximo, cuál sería nuestro stock de maniobra, y ese stock de maniobra lo estamos dividiendo en 3 aspectos: stock óptimo, con la cantidad que debería tener, cuándo tendría que hacer el punto de pedido, y cuánto sería mi stock mínimo para no quedarme sin medicamento, y mi stock de seguridad. Entonces miren que ya no es solo hablar de un pedido de acuerdo al consumo promedio mensual, sino que tengo en cuenta todas estas variables tan importantes para determinar dónde me muevo y hasta cuándo. Entonces estoy en mi stock mínimo, pero todavía estoy en el punto de mi stock de seguridad. Bueno, todavía aguanto, pero el proveedor me reportó un agotado. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir y para dónde me voy a mover? Entonces, histogramas a través de Python, bastante prácticos y bastante útiles, y nos han llevado, aquí les muestro, estas estrategias de Python las implementamos desde el año 2021, y miren cómo este es el corte al primer semestre de este año. Miren cómo los casos asociados a suministros y a compras, que aquí los tenemos diferenciados, este es el histórico de PRM de la institución, el azulita, y miren cómo hemos logrado disminuir importantemente esos casos cuando los teníamos pues como muy por encima de la meta esperada. Entonces, estrategias que funcionan, y la forma de ver que funcionan pues obviamente es a través de los datos. Mientras, podemos pasar un momentico, 30 segunditos, a mostrarles esos 2 de esos aplicativos para que vean cómo se ven en internet real, no en la diapositiva.
Entonces miren, este es el Vademecum de medicamentos. Aquí estamos registrados con mi usuario a través de Rondanet en la página del hospital. Miren, aquí entramos directo, se va moviendo el personal normal por la página de la institución sin ningún problema. Aquí está el tema de alto riesgo. Si pasan a la página de preparación y administración, entonces miren que están las mismas pautas, ellos tienen absolutamente toda la información y miren que estoy conectado, estamos conectados desde internet en este momento. Listo. Si pasamos aquí a gestión, a la otra hojita, es el aplicativo que les mostraba de auditoría de las prescripciones. Entonces también estamos conectados en tiempo real, entonces aquí podemos ir viendo, vete moviendo, Caro, por las grafiquitas, eso, pararte como en las bolitas. Entonces miren, si ven, cada una nos va dando como información importante y específica de lo que vamos necesitando, de los errores. Esta herramienta, esta auditoría la pueden ver todos los jefes del hospital, el gerente, el presidente de la fundación, para tomar decisiones al respecto. Y estamos conectados, mientras los auditores van haciendo su auditoría, nosotros podemos ir viendo en tiempo real cómo es el comportamiento de la estadística. Entonces, súper importante eso. Gracias, Caro. Muchísimas gracias por su atención.